Buenos días a todos. Para aquellos que no me conozcan, soy Montserrat de Hoyos, soy la directora del Instituto de Estudios Europeos y simplemente quería darles la más cordial bienvenida a este Instituto de Investigación de la Universidad de Valladolid, especializado, como su nombre indica, en los estudios europeístas, Derecho, Economía, Historia de la Unión Europea. Para mí es un placer poder ver hoy esta sala llena de jóvenes doctores, doctorandos, investigadores en temas de la Unión Europea. Quiero decir, el relevo está garantizado, ¿no? Cuando veo la cantera de jóvenes, seguro de los que tendremos muchas cosas que aprender. Lo hablábamos antes en el café, ¿no? Estos jóvenes que bien preparados, que nos aportan nuevas ideas, que están en la punta de lanza de investigación. Ese es el objetivo de este congreso, poder debatir sobre los temas que nos preocupan a todos. Debo, reconocer sin modestia que ha sido un éxito de convocatoria. La idea no fue mía, sino que fue del profesor Antonio Calonge, profesor de Derecho Administrativo. La acogimos con gran entusiasmo en el Instituto y esperamos que haya sucesivas ediciones de este encuentro de jóvenes investigadores en temas de la Unión Europea. Es preciso, no me voy a poner dramática, pero hoy más que, no sé si que nunca, o desde luego que en las últimas décadas, fortalecer y trabajar y conocer a fondo lo que significa estar en Europa, ser un Estado democrático de derecho, pertenecer a una comunidad en la que los derechos y libertades fundamentales se garantizan a través de la ley, insisto, del Estado de Derecho. No me voy a detener más en las presentaciones. Insisto en que, a la vista del programa, vamos a tratar los temas más importantes en este momento sobre los que se debate la Unión Europea. Estas son las aportaciones, las comunicaciones de los jóvenes doctores y doctorandos en temas de Unión Europea, que han sido seleccionadas entre muchas de las que hemos recibido. Ha sido una tarea difícil. Agradezco también al Comité Científico esta tarea de selección de las comunicaciones. Recibimos muchas y estas que hemos seleccionado aquí son las que pensamos que era más valioso exponer en público. Seguramente luego prepararemos también un número especial de nuestra revista de estudios europeos en la que tendrán reflejo estas comunicaciones. Lo importante, lo que nos reúne en esta primera mesa de trabajo, es un debate sobre el futuro de Europa. Ahí es nada, creo que no hace falta poner más de relieve la trascendencia del tema, el momento importante, el momento crucial, el momento decisivo en el que nos encontramos por varios motivos. Y tengo el placer de presentarles. Me han puesto la tarea muy fácil. Son dos ponentes que, es decir, apenas necesitan una larga presentación, ¿no? En el ámbito europeísta uno dice don Marcelino Oreja o invoca a Francisco Fonseca y todo el mundo sabe quiénes son y de qué hablamos. En nuestro instituto, don Francisco Fonseca es miembro del Instituto de Estudios Europeos, nos ha visitado desde luego en muchas ocasiones, ha trabajado aquí con distintos grupos de investigación. Don Marcelino Oreja es la primera vez que nos visita. Confío en que no sea la última y pueda visitarnos en otras ocasiones. Los miembros del Instituto más veteranos me recuerdan que parece ser nos visitó hace algún tiempo. Yo no tuve ocasión de saludarle en esa ocasión. Tomará la palabra en primer lugar don Marcelino Oreja Aguirre. Insisto en que no voy a glosar ni a resumir su currículum, es absolutamente impresionante. Es miembro del cuerpo diplomático, simplemente para resumir ese aspecto. Actualmente, y en eso es lo que me voy a centrar, preside el Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad San Pablo CEU. A mi derecha, don Francisco Fonseca, insisto, miembro del Instituto de Estudios Europeos, profesor de Derecho Internacional Público de esta universidad en excelencia y actualmente director general adjunto del Departamento de Justicia y Consumidores de la Unión Europea. Sin más dilación, tienen la palabra, comenzando por don Marcelino Oreja, para debatir sobre el futuro de Europa. Don Marcelino, muchas gracias por el esfuerzo de agenda y de traslado a nuestra ciudad que ha hecho para poder estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, directora. Esfuerzo ninguno. Para mí venir a Valladolid es una maravilla. Yo estoy encantado siempre de volver, porque yo hice una cosa que ustedes no saben lo que es, pero se llamaba el examen de Estado, que es lo que se hacía al final del bachillerato. Pues yo el examen de Estado lo hice muy cerca de aquí en la universidad, porque estuve todo el bachillerato estudiando aquí detrás en el Colegio de San José. De manera que se imaginan ustedes lo que para mí significa venir a Valladolid. Siempre que me invitan a Valladolid yo vengo, y vengo encantado. Y cuando me dijeron, en este caso, vine además con gran ilusión, porque realmente me parece admirable la obra que se ha hecho. Quiero felicitar a los organizadores, porque el reunir a los jóvenes investigadores sobre la Unión Europea en un momento como este,
en un momento de duda e incertidumbre. Ahora, duda e incertidumbre la ha habido siempre. Es decir, que en este momento, quizá, cuando estamos en el momento y cuando estamos viendo la zozobra, creemos que es la única. No, esta la ha habido a lo largo de la historia. Yo estaba recordando cuál ha sido el recorrido, y voy a ser muy breve porque creo que no me han dado más que un cuarto de hora como máximo, pero he hecho un recorrido precisamente hoy mismo en el tren, cuando venía aquí, de lo que han sido los años desde 1951 del Tratado de París hasta llegar al momento actual. Hay que ver lo que significó primero la idea de la Unión Europea. Es admirable pensar, cuando ahora hay momentos de tanta incertidumbre, de tanta duda, pero no serían momentos de mucha mayor duda los que existían en aquellos años 40, en años 43, 44. Había personas como Monet, que el año 43, cuando estaban matando a los franceses, los alemanes, estaba pensando ya que había que hacer un proyecto en el cual estuvieran juntos Francia y Alemania. Evidentemente, no los alemanes que estaban lanzando las bombas, los otros, pero ya estaba pensando en aquello, en el año 43, 44, y en el año 46 y 47 había hombres como Schuman, que ya estaba pensando cómo se podía organizar, qué se podía hacer. Y poco tiempo después ya lo plantea el Consejo de Ministros con grandes dudas del presidente del Consejo francés. Él lo había sido antes, Schuman, en ese momento era el ministro de Asuntos Exteriores, que fue una suerte que fuera ministro de Asuntos Exteriores mucho mejor que haber sido presidente del Consejo, porque él pudo urdir aquello y se dio cuenta de que era necesario una unión de Francia con Alemania, ya terminada la guerra, Francia con Alemania, con Italia y con los países del Benelux. Y piensen ustedes, no quiero extenderme demasiado en esto, porque yo enseguida, si estuviera aquí mi mujer, me diría, es que te estás enrollando, probablemente. Pero miren ustedes, es que es impresionante que cuando se celebra aquel Consejo de Ministros, en que no sabían los ministros franceses lo que se estaba haciendo, y se les ofrece y se les presenta, bueno, todavía Alemania no era seguro que iba a aceptarlo. Y como no había posibilidad de hablar por teléfono con Adenauer, le manda a su jefe de gabinete para que vaya a Bonn y que le explique a Adenauer en qué consistía aquello. Va, lo hace, le da la respuesta y finalmente, con una gran precipitación, llaman a los italianos y finalmente acuerdan que es necesario hacer el lanzamiento. Y se van a un sitio a proclamarlo. Ustedes han visto la foto, todos habrán visto la foto de la firma. Esa foto no corresponde a aquel momento, porque se les olvidó llamar al fotógrafo y tuvieron que reunirse unos meses después para hacer aquella fotografía, de manera que la fotografía no es la del día 9, sino que es la de muchos días más tarde. Bueno, estos son pequeñas historias. Luego al día siguiente hace un viaje a Londres. En el viaje a Londres Schuman les cuenta a los ingleses lo que van a hacer, los ingleses les parece muy bien. Vuelve Schuman a París creyendo que van a tener la aceptación y dice, nos parece muy bien, pero háganlo ustedes, nosotros no entramos. Bueno, finalmente, en el año 1951 se firma el Tratado de París, en el año 57 el Tratado de Roma, que yo celebro mucho, que ha sido muy celebrado el Tratado de Roma. El Tratado de Roma tiene una importancia enorme y ha sido muy celebrado en todas partes. Yo estuve hace 10 años en la conmemoración del Tratado de Roma en Roma. He visto la fotografía que la mayor parte de los que estaban allí han desaparecido. Pero el Tratado de Roma tuvo una fuerza muy grande, fue una referencia indispensable. Y después ya, pues todo lo demás pasos. Hay un paso en el cual España ya entra. España, fíjense ustedes que en el año 70 firma un acuerdo comercial preferencial. Yo fui jefe de gabinete de Castilla, que era un gran ministro de Asuntos Exteriores y un gran catedrático de Derecho Internacional. Yo recuerdo que el día 24 de diciembre del año 61, al llegar al ministerio me dice, Oreja, vaya usted preparando una carta solicitando la apertura de negociaciones con el mercado común. Yo le dije, señor ministro, le recuerdo, claro, yo comprendo que es muy legítimo, pero hay que reunir unas condiciones que no creo que el régimen esté cumpliendo y por consiguiente no creo. No, usted prepare una carta y que prepare otro borrador el director general de organismos internacionales. Preparamos, se mandó la carta que no tuvo respuesta. 3 años después se volvió a repetir la carta. Esa carta sí tuvo respuesta y terminó con el acuerdo comercial preferencial de 1970. Yo no podía imaginar que ese acuerdo comercial preferencial del 70 yo lo iba a recuperar unos años después y me iba a servir como góndola para poder atravesar por aquellos lagos y concluir finalmente con la solicitud de apertura de negociaciones que me encargó el gobierno el mes de julio
de 1977 solicitando la apertura de negociaciones que no concluiría hasta muchos años después, hasta el año 1985. Y aquello fue un ejemplo, y creo que es bueno recordarlo hoy, de lo que era la unión de las fuerzas políticas. Todas las fuerzas políticas. Miren ustedes, Suárez, aquella mañana cuando tratamos el tema del Consejo de Ministros, Suárez habló con Santiago Carrillo, habló con Felipe González, habló con los representantes de Convergencia y Unión del Partido Nacionalista Vasco, y con todo aquel respaldo se acordó ya finalmente por el Consejo de Ministros y me mandó unos días después a Bruselas para presentar la apertura de negociaciones formales. Bueno, ese era un espíritu que existía en España y que hay que recuperar, que es muy urgente que haya esa unión en los grandes temas de las fuerzas políticas. Bien, llegamos así, por consiguiente, da un salto. 1986 entra en vigor ya, es el acta única, el Tratado de Maastricht, unos años después. El año de Maastricht, yo me acuerdo la importancia que tuvo, y recuerdo también una cosa, yo en aquel momento era miembro del Parlamento Europeo, era presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlamento, y recuerdo que salimos unos cuantos que habíamos trabajado con Delors en la comisión. Estuve varios años en la comisión Delors y tuve una suerte muy grande. Miren ustedes, yo he tenido una suerte porque he tenido unos excelentes colaboradores. La prueba es que uno de mis primeros colaboradores era un señor que está hoy sentado en esta mesa, que se llama el señor Fonseca, que es un funcionario fantástico que me ayudó extraordinariamente, entonces y después. Yo cuando tengo algún problema le llamo a Paco Fonseca y le digo que me mande un papelito y con esos papelitos funciono. Bueno, pues ahí tenemos que realmente, volviendo atrás, vemos cómo hay un empeño muy grande en esos años y sin embargo algo se va a quebrar a partir de los años 90. ¿Por qué? Yo creo que hubo una precipitación en las incorporaciones. Yo creo que hubo demasiadas incorporaciones muy rápidas. Con la emoción de lo que significaba la caída del muro, pues entraron unos países que era natural que entrasen, Hungría, Polonia, Checoslovaquia, que estaba entonces unida, pero yo me acuerdo que a la comisión, yo era miembro de la comisión entonces, y nos vino un recado de Genscher, que era vicepresidente del gobierno alemán y ministro de Asuntos Exteriores, diciendo que dejásemos entrar a Eslovenia. Hombre, que era un país pequeño, que no planteaba problemas. Bueno, no sé si planteaba o no, pero claro, después de Eslovenia vinieron todos los demás, hubo esa multiplicación y nos encontramos con una situación muy difícil, muy compleja, como la que tenemos ahora, y que hace obligado el que haya una reflexión, y eso es lo que van a hacer ustedes aquí estos días. ¿Qué es necesario en este momento? Yo creo que en este momento, después de estas integraciones que se han producido, de esas dificultades, yo creo que es necesario formular un nuevo ideal. Hace falta conseguir un relato claro que movilice a los ciudadanos en favor de Europa. Porque Europa no es algo que se hace solamente en las universidades, hace falta que la calle, hace falta que los ciudadanos sepan y estén convencidos de la importancia de la integración. España ha sido un país que lo ha entendido bien. Yo me acuerdo en el momento en que se celebra la adhesión de España, el acto, aunque no empieza hasta el 1 de enero del 86, pero el 85 hay un gran acto en el Palacio Real en el que están las fuerzas políticas, está el rey, está el presidente del gobierno, que era Felipe González, está el jefe de la oposición, están los representantes del mundo laboral, del mundo social, del mundo universitario. Fue un acto en el Palacio Real realmente admirable. Y había una ilusión, había una emoción en el tema de Europa. Eso, en parte, se ha perdido. Por eso es tan importante lo que van a hacer ustedes. Este trabajo que ustedes realizan, jóvenes investigadores, es admirable. Ustedes son conscientes de ello, pero tiene que ser consciente también la sociedad, tiene que darse cuenta de la importancia que tiene, porque van ustedes a escudriñar en los puntos más, en los detalles. Es muy importante lo que hacen. ¿Por qué? Porque yo creo que ahora hace falta llegar a ese nuevo ideal y hay que abordar muchos temas. Yo voy a citar unos pocos, algunos de los que yo creo que pueden ser principales ejes de la Europa del futuro. Y voy a decir 4 temas. Uno, que es, hay que reforzar el pilar social de la Unión Europea. Es un tema del que muchas veces no se habla, que me parece esencial. Hay que llevar a término también otro tema, que es importante, que es la Unión Europea de la Defensa, y más que nunca en este momento. Hay que ser conscientes también del papel insustituible de Europa para ordenar la globalización. Y por último, la incapacidad de proseguir el proyecto europeo si no articulamos correctamente algo que Paco Fonseca se acordará que yo he tenido una obsesión en él y que muchas veces lo hablábamos cuando estábamos en la comisión, que son los ritmos de integración diferenciada. Esto que con
12 países pues probablemente no es un problema, o con 15, pero evidentemente con 28 o 27 es absolutamente indispensable, hay que llegar a ello. Dos palabras, el pilar social europeo, necesitamos una Europa social que esté plenamente comprometida con un modelo social reforzado. Una Europa más social es hoy en día indispensable. ¿Por qué? Es indispensable porque la crisis económica ha aumentado significativamente los niveles de desempleo en Europa. Es necesario también, en segundo lugar, que los países de la Unión Europea se enfrenten al doble reto del incremento de la longevidad y la reducción de la población en edad de trabajar, y la era digital y el cambio tecnológico están transformando profundamente los esquemas tradicionales de las relaciones sociales. La conclusión es clara, hace falta unas acciones que no voy a enumerar aquí, que son pues muy amplias: la plena incorporación de la mujer, la incorporación de los discapacitados al mercado de trabajo, la mejora de la formación, el incremento de la movilidad europea. El otro tema que enunciaba era el de la Europa de la defensa. Europa está sufriendo en su territorio, y lo hemos visto, la amenaza del terrorismo con una intensidad hasta ahora nunca vista. Es necesario, por consiguiente, definir una política común de defensa, en la que la Agencia Europea de Defensa tenga un papel cada vez mayor para ser más eficaz, para eliminar duplicaciones, para combatir el exceso de capacidades y los sobrecostes derivados. Y hace falta también, además de los dos ejes a los que me he referido, el pilar social y la defensa, el papel de Europa como instrumento para ordenar la globalización. Una Europa más eficaz, más unida ante los desafíos migratorios y en asuntos de justicia interior. Y por último, y voy a ir terminando con esto, la Europa a varias velocidades, las cooperaciones reforzadas. Desde su mismo origen, desde la propia declaración Schuman, Europa se planteó la cuestión de establecer la posibilidad de que los estados que desearan ir más allá y profundizar en la integración puedan hacerlo sin que los otros pudieran impedirlo. Es verdad que en un principio, dada la relativa homogeneidad y comunidad de objetivos de los 6 estados fundadores, esta cuestión puede considerarse como un tanto académica. Hoy es de una urgencia máxima. La idea de las cooperaciones reforzadas se introduce, Paco se acordará muy bien, por primera vez en el Tratado de Ámsterdam. Yo defendí entonces, como comisario, que si un número, con papeles seguro que eran de Paco, que si un número suficiente de estados deseaba avanzar hacia una unión más estrecha entre ellos, deberían poder establecer una cooperación que hiciera posible proseguir la integración sin verse frenada por aquellos estados reticentes o contrarios a tal iniciativa. Bien, ahí estamos. Es preciso, evidentemente, si se hace así, hay que respetar unas ciertas condiciones. En primer lugar, tiene que ser un número mínimo de países, una masa crítica para poder efectuar la cooperación. Hay que respetar el marco institucional único, y en ese sentido hay que mantener como ejes comunes el mercado interior europeo, la primacía del derecho comunitario, el papel central del Tribunal de Justicia, así como el monopolio, esto es muy importante, el monopolio de iniciativa de la Comisión, con las tentaciones que existen en este momento de retirar ese monopolio al Consejo. Hay que saber cuál es el papel del Consejo, cuál es el papel del Consejo Europeo, el del Consejo, y cuál es el papel de la Comisión. Y hay unas propuestas que están saliendo en este momento que creo que son interesantes. Yo he leído con mucho interés hace 3 o 4 días las propuestas que ha hecho el nuevo presidente de Francia respecto de la zona euro, respecto de los impuestos, la armonización del impuesto sobre sociedades, sobre defensa y seguridad, sobre refugiados, la creación de una oficina europea de asilo encargada de armonizar las distintas legislaciones nacionales sobre la materia, reformular quizá el sistema electoral para que la mitad de los eurodiputados sea elegida en listas transnacionales. Y realmente, ya termino, yo creo que es difícil prever qué camino va a emprender Europa para resolver sus problemas. Quizá una mejora del Tratado de Maastricht acompañado de una serie de reformas. El presidente de la Comisión, he leído hace apenas 48 horas, que ha hecho una serie de propuestas en el discurso sobre el Estado de la Unión. Y me parecen interesantes y dignas de estudio, estoy seguro que las tendrán en cuenta. Respecto a la presidencia, habla, es bastante revolucionaria las ideas del presidente de la Comisión. Parece que a los viejos europeístas a veces estas cosas, en fin, yo he procurado ser siempre bastante avanzado en estos temas y por consiguiente no me asustan.
habla de un tema que no tengo yo todavía muy claro, pero creo que merece la pena considerarlo, una fusión de la presidencia del Consejo y de la Comisión. A mí me cuesta, porque yo soy muy de la Comisión, yo me siento muy identificado, de alguna forma más con la Comisión que con el Consejo, porque he estado en la Comisión, porque he vivido la vida de la Comisión, en la Comisión de Lord, sobre todo, de la otra Comisión, no hablo. La fusión de la presidencia del Eurogrupo y la vicepresidencia de la Comisión. Esto me parece interesante. Luego, un voto por mayoría cualificada del Consejo en materia fiscal y en ciertas decisiones de política exterior. Respecto al euro, propone una evolución del mecanismo europeo de estabilidad a un Fondo Monetario Europeo, ningún presupuesto separado del euro, sino una línea presupuestaria dedicada a la zona del euro en el presupuesto de la Unión Europea, que no haya, esto es muy importante, ningún parlamento específico de la zona euro. Hay quienes dicen, no, vamos a hacer una cosa muy sencilla, tenemos la zona euro con su parlamento. No, eso es imposible. El parlamento tiene que ser único. Y, sobre todo, una confirmación de la vocación del euro para toda Europa y una participación de todos los Estados en la unión bancaria. Respecto a la democracia, nos ha propuesto nuevas reglas sobre financiación de partidos políticos. Luego, una creación de una célula europea de información para hacer frente al terrorismo. Unas perspectivas, y esto sí es importante, de ampliación creíble, dice, para los Balcanes occidentales. Mira, a mí me da mucho miedo estas ampliaciones. Ya les he dicho antes que ha habido una precipitación en las ampliaciones. Eso fue un error que se cometió, sin reunir las condiciones suficientes. Y por otra parte, los grandes países tampoco cumplían las reglas que se les imponían. Acuérdense ustedes de Francia y Alemania, en los años 2000, 2001, 2002, 2003, cuando no cumplen las reglas que se imponían en la propia Comisión. Y aquello tuvo consecuencias muy graves. En conclusión, yo creo que hoy por hoy Francia y Alemania se encuentran ante la responsabilidad, lo han tenido siempre, pero ahora de una manera más seria, de hacer de la Unión Europea un actor global y que sea capaz de hablar de tú a tú con Moscú, con Pekín, con Washington. Y como ha recordado el presidente de la Comisión en ese discurso en el Parlamento Europeo, Europa tiene hoy, y debe considerarse que tiene el viento a favor, y la ventana de oportunidad no estará abierta para siempre. Las ideas suyas, las ideas de Macron, las ideas de Merkel, son el punto de partida al que habría que añadir también un tercer discurso, el de Theresa May, el 22 de septiembre en el Instituto Europeo de Florencia. Todo está preparado aparentemente para que París y Berlín se pongan manos a la obra de los próximos meses, y hay que ayudarles para llevar a cabo esta tarea. Y nada más, yo no quiero decirles más que yo sé que ustedes, que son europeístas, lo serán con ilusión. Acuérdense de aquel mensaje de nuestro ingenioso hidalgo cervantino: bueno es recordarlo a Valladolid, podrán los encantadores quitarnos la aventura, pero el ánimo y el esfuerzo es imposible. Muchas gracias. Cristiana, me venís a escuchar. Pero quería comenzar por lo de la edad, porque yo estaba un poco enfadado, querido jefe, cuando veo que hay un congreso de jóvenes investigadores y que a nosotros dos nos ponen aquí. Y yo he abierto el tratado, he visto el artículo 19 y digo, esto es una discriminación. Entonces pensé, no, nos ponen aquí porque jóvenes somos, pero investigadores son ellos. Pero después de escucharte a ti, creo que estamos doblemente discriminados, porque como jóvenes investigadores deberíamos estar ahí. Bueno, después de este pequeño homenaje a mi querido jefe, con el que compartimos momentos fascinantes, yo quería decir simplemente una cosa. Lo que más me fascina cuando escucho hablar a Marcelino, le voy a llamar así por primera vez, y no jefe, es siempre pienso en esa famosa frase de Séneca, cuando decía: quien no sabe hacia qué puerto va, ningún viento le será favorable. Marcelino siempre tiene la capacidad, permítame que lo diga en público, de decir: de este puerto venimos y sé a dónde quiero llegar. Y creo que eso es fundamental como visión global. Pero dicho esto, yo voy a hacer algo tal vez un poco diferente, porque yo lo que vengo aquí es como sois jóvenes, lo voy a llamar de tú, a manifestaros mis dudas, mis interrogantes, a proponeros dudas, y aquí estáis vosotros para resolverlas. Porque al fin y al cabo yo ya estoy casi, como dirían los franceses, dans la réserve de la République. Entonces yo quiero estructurar mi intervención en torno a algunos elementos que considero básicos y algunas dudas. El primer elemento. En este momento
estamos, siempre se dice eso, estamos en un momento clave de la construcción europea. Yo no diría eso, diría que estamos en un elemento nuevo. Un elemento nuevo, ¿por qué? Porque hemos sobrevivido a la peor crisis de la historia, la crisis económica. Hemos demostrado que sin tener una idea muy clara y una convergencia de lo que queremos hacer, bueno, ahí estamos. Y al tiempo parece como que carezcamos de una visión hacia dónde vamos. Y lo pongo como un ejemplo. Si vemos, todos lo tenéis, porque todos habéis visto, por supuesto, sabéis de memoria, os haré preguntas después, el libro blanco sobre el futuro de Europa que presentó Juncker. Bueno, pues lo primero, todos habéis hecho lo que yo. Habéis cogido 6 escenarios y habéis dicho, ¿dónde me sitúo? Empezar a hacer flechas, patatín, patatán. Y al final creo, y veo alguna cabeza que asiente, que todos estamos de acuerdo en que esto es un lío. Entonces, yo por eso voy a intentar explicar esos escenarios de una manera mucho, tal y como lo veo yo, con una cierta reflexión y también con mi práctica en la Unión Europea. Punto 1. Creo que hay una convicción que no conviene abrir la caja de Pandora de la reforma de los tratados. Subderivada, vale, pero ¿esto es cierto o de qué estamos hablando? Porque la caja de Pandora de los tratados tenemos que abrirla, aunque digamos que no. Tenemos que abrirla por 2 elementos claves, o que son claves, aunque inevitables. 1, el Brexit, y 2, 2018, artículo 16 del Tratado de Estabilidad y Cooperación Económica Intergubernamental, que establece que tenemos que ver cómo lo integramos en los tratados. Y eso lo tenemos ya en la agenda, no es que queramos revisar los tratados porque sí. Y estos 2 elementos, 2018, ¿qué hacemos con el Fiscal Compact? 2019, cómo se refleja el divorcio con los británicos, inevitablemente llevan a tener que retocar los tratados, aunque todos digamos, y esto lo demuestra, no hace falta una nueva aventura constituyente, se pueden hacer muchas cosas con lo que tenemos. ¿Cómo solucionamos esta aparente polémica? Primero, lo ha dicho Marcino muy claro, hay que tener un liderazgo claro en la Unión Europea, y este liderazgo, lo siento mucho, si un clásico, es el motor franco-alemán, pero luego Enrique me vio la semana pasada en Bilbao, os haré una pequeña teoría de juegos sobre este tema. Y, en segundo lugar, una narrativa. Tenemos que explicar al ciudadano, oiga, esto no es una comunidad de derechos solo, en la cual, en lo que soy beneficiario neto, soy muy proeuropeísta, pero cuando me tocan cosas que no me convienen ya dejo de serlo, sino que esto lleva lleva de manera en paralelo, lleva a una serie de obligaciones que hay que establecer y de sacrificios. Les pongo un ejemplo muy concreto. La crisis de migración y refugiados tiene muchas caras, pero una evidente es, hasta ahora hemos establecido la doctrina Monroe, América para los americanos. Es decir, acabamos de descubrir que nuestro patio trasero está aquí al lado. ¿Esto qué significa? Que vamos a mantener una Europa fortaleza, o que vamos a atacar el fenómeno de la inmigración y la crisis. La crisis de la inmigración la vamos a atacar siendo el actor global en la Siria post-conflicto bélico. O van a ser los turcos, que van a asegurar las tareas de peacekeeping, o los rusos, o los americanos, o Naciones Unidas. Si es nuestro patio trasero, a lo mejor hay que empezar a explicar que hay alguna serie de obligaciones dolorosas que como potencia, como región potencia, deberíamos cumplir. Por eso digo que en estos momentos tenemos no que retocar todos los tratados, pero al tiempo que explicar que con estas 2 oportunidades que tenemos, el Brexit y el Fiscal Compact,
podemos hacer mucho junto con todo este calendario, explicar que también hay obligaciones que se derivan de él. En primer lugar, el Fiscal Compact. El Fiscal Compact, no sé, y si no les mentiría, lo que va a ocurrir, porque yo creo que de manera inteligente se está intentando jugar la carta de esto no es una revisión en seno a los tratados, es la consecuencia de todo lo que nos ha explicado Marcina Oreja y de todo lo que Juncker propone. ¿Y qué es lo que nos gustaría hacer a la Comisión? ¿Y qué es lo que pensamos que está empezando a estar casi escrito? Páginas pares en alemán, páginas impares en francés, aunque habrá que esperar a qué coalición hay en Alemania. Lo que pensamos es que si hemos salido de esta crisis, tenemos dos escenarios. Mantener un status quo plus, que significa, bueno, cuando venga la próxima crisis habrá otro Draghi y le dejaremos que vuelva a decir las 12 palabras mágicas, sé lo que hay que hacer y les aseguro que lo haré. O podemos decir, no, lo que está con Europa, la crisis que hemos pasado, se puede ver minimizado con medidas de racionalidad económica, en la cual la E de económico sea tan mayúscula como la M de monetaria, que incluyen, por lo que decías tú, Marcelino, incluye un presupuesto para la zona euro, incluye que en el Eurogrupo el presidente sea el vicepresidente económico de la Comisión Europea. Yo estoy leyendo el protocolo sobre el Eurogrupo y, hombre, haciendo una lectura generosa, yo creo que no había que modificarlo. El artículo 2 del protocolo sobre el Eurogrupo es lo suficientemente ambiguo como para que dijéramos la Comisión preside el Eurogrupo y nadie rechinara los dientes. Para eso hace falta ver qué dice el papel escrito en francés y alemán, que parece ser que ya está. Pero bueno, eso lo veremos en unos meses. Presupuesto de la zona euro, que haya el Eurogrupo presidido por la Comisión, esto es más capacidad de coordinación, dar una auténtica potencia de fuego a la labor de este Eurogrupo y del Banco Central Europeo, y yo me parece que le podemos dar todas las vueltas que queramos. Yo no soy economista, lo dejo para mis amigos economistas, pero al fin y al cabo, desde mi ignorancia para los números, yo creo que tener una mutualización de la deuda que llegara solamente hasta los criterios de Maastricht y a partir de ahí deuda basura, disciplinaría mucho, no serían eurobonos, pero como si lo seriese, si me permitís la expresión. No hay que modificar los tratados y de alguna manera tranquiliza al sector más calvinista del mundo económico europeo. Yo creo que algo de esto habrá en este papel franco-alemán si mis informaciones son ciertas. Pero claro, todo esto que está muy bien y que esto nos permite tener un discurso macroeconómico fundamental, no puede ser vendible si no añadimos lo que ha dicho el presidente Juncker en el discurso del Estado de la Unión y que Marcelino glosó perfectamente. Y lo sumo una palabra, una autoridad laboral europea independiente que garantice algo tan sencillo como que seguimos siendo una economía social de mercado. Con todo lo que significa, los economistas lo llamáis el modelo renano, y con esas palabras me quedo en estos momentos. Y todo esto tenemos una oportunidad de oro de hacerlo, puesto que la excusa está ahí. Tenemos que decidir, si cito bien el artículo 16 del Fiscal Compact, tenemos que decidir la manera en cómo y si se integra el Fiscal Compact dentro de los tratados. Y esto nos permitiría que ante la próxima crisis económica no solamente hubiéramos aprendido la pasada, no solamente tuviéramos consolidada la práctica de que habrá que hacer un Super Mario en cualquier caso, sino un poco más allá del estatus. Y creo que os he dado algunas pistas a las cuales tenéis vosotros que reflexionar, buscar las trampas y descubrir mis errores, pero creo que son pistas de reflexión importantes. Y el segundo elemento clave que tenemos en estos momentos y que es inédito, porque este momento, querido Marcelino, si cuando estábamos en Ámsterdam hace 20 años nos hubieran dicho que íbamos a estar hablando de mutualizar la deuda y que
los presupuestos nacionales, incluido el alemán, por cierto, iban a estar sujetos a la vigilancia colectiva en el Eurogrupo vía el semestre europeo, nos ha parecido ciencia ficción simplemente. Pero hemos estado obligados, eso es lo que ha cambiado, Y el segundo elemento, que es completamente nuevo, es que después de 60 años hemos llegado, sin saber cómo, a una definición del modelo territorial. ¿Cuál es la frontera de Europa? Oiga, pues no lo sé. Si usted es democrático, si usted cumple con la economía de mercado, si respeta las obligaciones, el Estado de Derecho, patatín, patatán, puede ser miembro. Y la Unión Europea es una historia de éxito, una historia de 6 a 28. ¿Qué es lo que ha cambiado? Dos cosas. Que lo impensable ha ocurrido. Voy a confesar aquí un pequeño secreto, pero cuando en el Tratado Constitucional se nos ocurrió redactar el artículo 50, lo redactamos y Marcelino es el responsable del artículo 7, por cierto, que no lo haya dicho. Este señor fue quien presidió el grupo que obligó a meter el artículo 7 en los tratados, pues con la misma intención, vamos a poner una segunda bomba atómica para que nadie la active nunca. Se ha activado y vamos a pasar de 28 a 27. Primer elemento de definir el modelo territorial y segundo, que ahora sí que sabemos cuáles son nuestras fronteras. Sabemos que nuestras fronteras, ¿hasta dónde van a llegar? Con la duda de Kosovo, es la única duda que tengo, y si me permitís que lo diga en público, sigo pensando que es un error excluir completamente a Turquía. Pero, en fin, como soy minoritario, lo que tenía que decir, ya lo dije en Bruselas y he perdido, asumiré las consecuencias. Sabemos cuáles son las fronteras. Pero claro, al tiempo que sabemos que nuestro modelo territorial tiene una extensión limitada, está de menos fijada, todo esto nos lleva a cuestionarnos muy mucho, de aquí este complejo panorama, a cuestionarnos muy mucho cómo vamos a vivir a partir de ahora. Y a partir de ahora significa primero hacer lo imposible. Gestionar en paralelo el divorcio y el fiscal compact. No sé cómo vamos a hacer. Lo que sí que os puedo garantizar es que en cualquier caso mi experiencia concreta es que no hay ninguna fisura, ninguna, entre los 27, diciendo los británicos, oiga, factura, frontera en Irlanda, ciudadanía. Y si no, se marcha y punto final. Aquí no se negocia ningún acuerdo de transición. Hombre, y llevamos ya unos cuantos meses de negociación. Eso es muy importante. Creo que es rarísimo los momentos críticos en la Unión Europea, Marcelino, en lo cual una unanimidad así se ha establecido. Porque la gente se ha dado cuenta que tenemos que recuperar la narrativa. Que frente a los fake news, frente al populismo, frente a decir tú vas bien a Madame Marquis y todo es gratis, no. La Unión Europea es derechos y sus obligaciones. Y si usted toma una decisión democrática y política, esa decisión democrática, y de aquí permitir que diga que bravo por la democracia británica, pero es un punto y aparte, cierro el paréntesis, si habéis tomado esta decisión no solamente consiste en vuestro derecho a ejercer vuestros derechos en iros, sino en asumir las consecuencias. Las consecuencias son de derecho internacional, sucesión de estados, les guste o no, son de arquitectura institucional inteligente a nivel de la Unión Europea, porque tenemos que garantizar que no va a haber una nueva frontera religiosa, terrorista, mental en Irlanda, al tiempo que no le vamos a decir que por esta vía están ustedes dentro de la Unión Aduanera, que es lo que quieren los listos de ellos. En fin, esa es otra historia. Tenemos a la vez que dejar la puerta abierta para que la próxima generación política británica, dentro de 10 años, decida si fue una buena idea irse o no. Y para esto yo no veo otra solución que el modelo espacio económico europeo. Les guste o no les guste, la única solución que veo es Gran Bretaña con un instituto similar al de Noruega e Islandia. Lo cual en su caso es mucho más complicado psicológicamente, porque ellos son el Reino Unido, superpotencia mundial, no son Noruega e Islandia, y dos, porque Noruega e Islandia se comen con patatas de Schengen.
y Gran Bretaña no está en Schengen. Pero bueno, no veo muchas más diferencias que estos, y en este momento clave de tener que adaptar los tratados al Brexit, de tener que, pequeño apunte, adaptar si de alguna manera, a lo mejor, cuando hablamos el artículo 49 para la Unión Europea hay que hacer esto y lo de más allá, y son los criterios de Copenhague. Bueno, sabemos que los criterios de Copenhague forman parte de nuestro corpus constitucional, pero si estamos diciendo no a Turquía, si estamos diciendo a Ucrania y Bielorrusia, quédense all bad institutions, que es una de nuestras frases, una de las frases favoritas, si cerramos la puerta a Israel, etcétera, etcétera, a lo mejor convendría también constitucionalizar explícitamente los criterios de Copenhague. Y todo eso hay que hacerlo vía el Brexit. Sí, Enrique, no vienes así, digo, a lo mejor convendría. Haciendo preguntas para que los jóvenes respondáis. Yo no sé, la respuesta no la tengo. Bueno, al tiempo que hacemos todo esto, y con ello ya voy concluyendo, para dejar tiempo a las preguntas, lo que tenemos que decir, bueno, hacemos todo esto y tenemos al tiempo, utilizando este escenario, es decir, no modificación formal de los tratados, que resolver una serie de preguntas. Primera, ¿cómo hacemos frente a la crisis migratoria? ¿O cómo hacemos frente mejor a la crisis migratoria? Dimensión externa. ¿Cómo vamos a fidelizar, como aquí estuviéramos en plan clientes de Movistar, cómo vamos a fidelizar el acuerdo con Turquía? Pregunta 2. ¿Cómo vamos a estabilizar la cohesión territorial, las fronteras, el que Siria e Irak no sean estados fallidos y que no contagien a Líbano y Jordania, por cierto? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cuáles son las medidas que tenemos, obligaciones que tenemos que piden nuestros ciudadanos? ¿El Fondo para África propuesto por Juncker es una solución? ¿Ampliado a Oriente Próximo? ¿Cómo miramos inteligentemente, y esto será lo último que diré, cómo miramos, en materia de migración me refiero, cómo miramos inteligentemente el artículo 79 en dos temas claves: medida de integración y cuotas? El artículo 79 dice, párrafo cuarto, si no me equivoco mal, la Unión apoya las medidas de integración nacional. Vale. Apoya, que es una competencia de apoyo, una competencia compartida, puede haber medidas legislativas, puede haber medidas de cooperación administrativa, porque el artículo 74 forma parte del título quinto, os recuerdo a los investigadores. Coincidimos en que la solución para el terrorismo, una parte del terrorismo consiste en una adecuada integración de la inmigración en nuestras sociedades. ¿En qué condiciones? ¿Cómo hacemos esto? Cuotas. ¿Podemos seguir manteniendo la ficción que cada Estado decide libremente quién entra en su territorio y que Europa no tiene nada que decir sobre esto? En el año 2010, el Consejo Europeo encargó un informe al Grupo de Sabios sobre el futuro de Europa. Fue presidido por Felipe González. Las cifras son muy claras. Para el año 2050, con la curva demográfica que tenemos en Europa, nos hará falta como mínimo 50 millones de migrantes netos. Bueno, esto es una prospección que han hecho aquí un grupo de sabios. Id, por favor, a Eurostat, los economistas. Mirad las tablas de Eurostat de los últimos 5 años. En el periodo más negro de la crisis económica, en los sectores con más desempleo en Europa, y pongo uno emblemático, el sector de la construcción, en el conjunto europeo seguía habiendo un déficit entre la oferta y la demanda. Y había necesidades netas de un 2,5% que no se cubrían. Hombre, a lo mejor se construía en Finlandia y no en España, eso no lo sé. Y estos son datos, no son prospecciones. ¿Podemos meter esta ficción o tenemos que decidir, oiga, usted decida si para cuidar a sus mayores quiere una ecuatoriana o ecuatoriano o un nigeriano? Eso lo decide España o Gran Bretaña. Pero yo coordino las cuotas a nivel central. Y yo doy un mensaje a las mafias, que hay manera de conseguir la carta verde sin pagar un viaje que puede terminar en la muerte.
A lo mejor soluciono el 5% del problema, el 10%. Bueno, no está mal. Son preguntas que tenemos que hacerlo. Segundo elemento clave, la seguridad. Íntimamente unido al anterior. ¿Cómo podemos tener sociedades europeas que sean capaces de hacer frente al discurso terrorista, que es tan estructural, me temo, como el de la inmigración, si al tiempo no somos capaces de una narrativa que diga, oiga, no hay soluciones milagrosas, va a seguir habiendo, pero estamos haciendo lo necesario. Y lo necesario es una CIA europea. Lo necesario, pongo un ejemplo, es que hace 2 años que Europol está desesperadamente pidiendo expertos nacionales para crear una célula antiterrorista dentro de Europol. Todavía no han mandado expertos más de la mitad de Estados miembros, porque simplemente los servicios de inteligencia no confían entre ellos. Seguridad. Tanto la narrativa que explicamos como la confianza mutua. Hemos conseguido la policía de fronteras, que es fantástico. Tenemos desplegados en estos momentos en el sur del Mediterráneo y en Bulgaria más de 1.700 agentes aduaneros que no son ni búlgaros ni griegos. Esto que parece ciencia ficción, se trabaja normalmente en ello. Aprovechemos esto, pero hagamos todo esto a nivel de compartir inteligencia. Seguridad. ¿Cómo podemos limitar o cómo podemos adaptar, si hay que hacerlo, nuestros derechos fundamentales, nuestro sistema de protección de datos? Alguno vais a hacer ponencias sobre eso, a esta cuestión. ¿Cómo somos un socio a parte entera con los Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo? A lo mejor infestándoles más a ellos con nuestro sistema de protección de datos que ellos a nosotros, con su sistema de law is the law. Pero bueno, habrá que, como dicen los anglosajones, compromise. Tercer elemento. ¿Qué respuesta damos a la pregunta ¿se acuerdan de aquella canción de Loquillo? Yo quiero ser una rock and roll star. Pues eso, yo quiero ser un actor global. ¿Cómo contestamos? ¿Qué hacemos con el Tratado de Libre Comercio? ¿Estamos de acuerdo con lo que dice el señor Trudeau, en lo cual yo creo que el libre comercio con todas sus desventajas es lo que hay que hacer? ¿Y cómo lo regulamos? Pero no cómo lo impedimos. Ya sé que no depende de nosotros, la administración Trump, pero sigo pensando, y que me perdonen los economistas, pero que esto es una cuestión de regulación. Los estándares de libre comercio se van a establecer en el modelo TTIP o en el modelo transpacífico. ¿Cuál es nuestro interés? Que tengamos todos los estándares transpacíficos. Esto es aquí en China, y están dispuestos a mejorar estándares. Y les conviene dividir 50 para Estados Unidos, 50 para ustedes. ¿Podemos responder o no? ¿Cuál es nuestro rol como actor geoestratégico? Todos habéis leído el famoso papel del futuro de la defensa europea, pero la seguridad significa en tener una industria de defensa europea. Yo estoy convencido que el modelo de Airbus es el que hay que explotar, pero este cuadrito que está en la política de defensa es absolutamente espectacular. ¿Cómo es posible que tengamos en Europa 29 modelos, 29 líneas de construcción diferentes de fragatas y destructores frente a 4 norteamericanas? 20 modelos de cazas frente a 6 norteamericanos, 17 modelos de carros de combate frente a 1 norteamericano. Claro, al final uno dice, claro, es que Europa gasta poco en Producto Interior Bruto, pero ¿dónde están las economías de escala? ¿Qué tenemos que hacer ahí? Para mí es el reto geoestratégico. Y ya termino con el último reto, aquí me acabo, porque ya estoy hablando más de lo que yo quisiera, es las amenazas que tenemos al modelo de Estado de Derecho y democracia representativa que es el nuestro en Europa. Y aquí de nuevo tenemos que dar 2 respuestas. Y las 2 respuestas son: tú vas bien, Madame Marquise, no pasa nada. O la respuesta es responder democráticamente, pero sin complejos, sin miedo al populismo, al Brexit, etcétera. Mire, esta semana, o la semana pasada, hubo, de nuevo, chapeau para ellos, hubo en la BBC, simplemente una noticia que era, ¿cómo se llama? Boris Johnson, con el mantra
Cuando nos vayamos recuperaremos 395 millones de libras, 350 millones de libras, 95 de euros, 300 millones de libras semanales, que es lo que nos roba Europa. Esto por todo el robar nos suena a muchos. Y la BBVA no dijo nada, pidió al director del Instituto Nacional Estadístico que fuera a comentar y dijo, hay que ser británico, voy a poner un ejemplo fácil al señor Johnson, que es su ministro de Exteriores. Si usted va a comprar un coche, un televisor, y el televisor le cuesta 350 libras,